en torno a los 300 años, pero también por fuera de ellas. Y vamos a hablar de Montevideo desde un lugar en el que me he planteado hablar desde hace un tiempo ya, porque el año pasado en TV Ciudad realicé, junto con un equipo por supuesto, el ciclo Rasgos. Y en ese ciclo nos preguntábamos sobre la identidad de Montevideo, sobre la identidad de sus habitantes, sobre cómo somos, cómo fuimos, cómo seremos. Y todo eso va a estar acá en una instancia mucho más relajada y con mucho más tiempo para poder atravesarla y transitarla. Así que bueno, esto es 300. Y como principio tienen las cosas, vamos a empezar por el proceso fundacional de Montevideo. Porque yo, personalmente, creo que es muy singular. Creo que somos muy, muy, muy especiales. Ahora, ¿esto es así? Para empezar, hay algo cierto y concreto, que es que la fundación de Montevideo, el proceso fundacional de Montevideo se dio 200 años después que varias de las ciudades más importantes de la colonia, ¿no? Para empezar, nuestros vecinos, Buenos Aires. ¿A qué se debió esto? Esto nos constituyó, nos hizo ser de determinada manera. ¿Por qué pasó esto? ¿Y cómo fue? ¿Cómo se fue construyendo esta ciudad? ¿Cómo fuimos creciendo? ¿O fueron creciendo? De esto que estamos tirando así encima de la mesa, vamos a hablar en minutos nada más cuando abramos el primer capítulo de 300. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, y es un placer para mí abrir este primer capítulo acompañada, y bueno, en realidad ellas van a llevar la batuta, yo solamente voy a moderar y a aprender un montón, acompañada de tres mujeres excelentes, maravillosas y que nos ayudan a pensarnos cotidianamente, en su cotidiana, básicamente. Voy a empezar por darle la bienvenida a Laura Alemán. Ella es arquitecta e investigadora de historia de la UDELAR. Buenos días, Laura, bienvenida. Buen día, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar por una definición de Montevideo. ¿Qué es Montevideo para vos, Laura? Bueno, es una pregunta difícil. Voy a decir algo que se me ocurre así muy personal, ¿no? A decir algunas palabras. Yo diría que Montevideo es belleza, lentitud, encuentro. Creo que esos tres términos quizá de algún modo definen lo que es para mí, por lo menos Montevideo. Hermoso, eso. Quedarme pensando también en qué adjetivos, ¿no? Nos pueden escribir también, eso. ¿Qué adjetivos? ¿Cuáles son las palabras que definen a Montevideo para ustedes? Nos pueden escribir por WhatsApp al celular 099-312-098 y también por Instagram en nuestra cuenta, que es @300tvciudad, 300 con número, 300tvciudad. Vamos a darle la bienvenida a otra de las invitadas a esta mesa, la licenciada Rosana Carrete. Ella es la directora del Museo Histórico Cabildo. Bienvenida, Rosana. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, y es tu turno de decir en unas palabras qué es Montevideo para ti. Se me habían ocurrido otras cuando nos hiciste la premisa, pero es una ciudad que siempre ha borrado sus huellas, que es una característica de esta ciudad, como pocas, una ciudad que borra sus huellas. Bueno, y entonces ahora pasamos a Ana Frega. Ella es doctora en Historia y profesora de Historia del Uruguay en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Bienvenida, Ana. Buenos días, ¿qué tal? ¿Y qué sumamos a esta ¿qué Montevideo? sumamos? Bueno, creo que tenemos que sumar diversidad, tenemos que sumar un lugar para convivir y también, creo, desafíos y proyectos. O sea, un futuro abierto que tenemos que construir. Muy bien. Y ahora entonces voy a retomar lo que dijo Rosana de esto de borrar nuestras huellas y vamos a ir sobre nuestras huellas. Abramos la mesa con esto que me parece como un asunto como medular en el proceso fundacional de Montevideo, en cómo lo percibimos y cómo nos lo enseñaron de pronto también y qué fue lo que nos quedó de eso. Que es que de alguna manera creo que la mayoría sentimos que es singular.
¿Fue singular este proceso de fundación de Montevideo? ¿Fue singular nuestro crecimiento o no? Bueno, creo que algo de lo que tú decías al principio, hay algo de eso. Me parece que en el contexto de la región, sí, es una fundación relativamente tardía y tiene la singularidad también de que teniendo condiciones geográficas para la instalación de un puerto, Montevideo se funda como fortaleza, se funda por motivos defensivos y geopolíticos, ¿no? Y bueno, y esa fundación tardía y esa condición militar o defensiva de su fundación responde a una cantidad de factores históricos, ¿no? Que vinculados a, bueno, a cómo se veía esta región por parte de la corona española, dónde estamos ubicados, la rivalidad con Buenos Aires, que sí era el puerto en aquel momento, ¿no? Había un sistema de puerto único y bueno, Montevideo en cierto modo no podía competir con ello y por eso también responde, digamos, la estrategia es una estrategia defensiva, ¿no? De, bueno, frenar el avance portugués, instalar una fortaleza, una ciudad fortaleza que fue Montevideo, ¿no? Sí, yo no sé tanto, digamos, todos los procesos son singulares, o sea, pero a su vez todos los procesos forman parte de otro y tienen elementos en común. Entonces, yo, digamos, creo que una de las primeras ideas que tendríamos que tener en cuenta es que la zona era una zona transitada, o sea, no era una zona vacía. Era una zona donde se instalaban quienes tenían que ayudar para, digamos, hacer la navegación del Río de la Plata, que tenía los bancos de arena, las dificultades. Pero es una zona donde también estaban, por un lado, los portugueses de Colonia, en Colonia del Sacramento, pero también mucha gente de Buenos Aires que venía acá a hacer faenas de cueros y sobre todo también había poblaciones de indígenas que a partir del proceso de conquista, bueno, habían incorporado algunos elementos y también intervenían como actores. Entonces, a veces uno puede pensar, bueno, pero si el relato lo que nos muestra es que quien estaba afincado en Montevideo ve que están instalándose los portugueses, bueno, ¿y por qué hay alguien afincado en Montevideo, no? Eso es lo que uno podría preguntar. Y es porque hay un tránsito, y el tránsito va hacia Buenos Aires, que es, bueno, como la puerta, más bien que España quiere que sea la puerta cerrada con llave, ¿no? Que no salga nada, pero es una puerta al fin, por donde circulan los metales preciosos de Potosí, que en definitiva constituyen la mayor riqueza. Entonces, Buenos Aires la gobernación de Buenos Aires tiene un espacio geográfico importante y también realizan acciones de faena de cueros, o sea, faena de ganado para extraer cueros y demás, en este territorio. Es un territorio donde circula más gente de la que a veces pensamos. Claro, no es que vinieron a un lugar vacío, ¿no? Eso es importante también, porque uno piensa en eso cuando llegan y se instalan en la nada misma y ni cerca estaba de ser la nada misma. De pronto eran más los que ya estaban que los que llegaron. Claro, lo que pasa es que no estaban establecidos de manera permanente, claro, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Cuando los portugueses vienen para instalar un fuerte, una iglesia, o sea, establecerse, bueno, ahí lo que se pensaba es que iba a ser una fundación de una nueva población como Colonia del Sacramento. Claro. Y por eso entonces es que se va a desalojarlos e instalarse los españoles en un contexto mundial que es un contexto de guerras entre los imperios y que eso también lo tenemos que tener presente, porque en el Río de la Plata están los ingleses, están los portugueses, los españoles, pero también están los franceses que están, bueno, comerciando cueros en la zona de lo que es hoy el departamento de Rocha o la zona de Maldonado. O sea que hay una circulación de personas y de bienes que tal vez nos llevan a preguntarnos, bueno, ¿por qué se demoró tanto en establecerse, ya sea los españoles o los portugueses en la zona? Y a mí que me gusta mucho, en mi rol de directora de un museo, ponerle el condimento a todo esto que están acá diciendo Ana y
y Laura, es como, bueno, tenemos que buscar las crónicas, es real, o sea, que había un montón de gente, tan así que nace como ciudad fortificada. Y las crónicas también de la gente, bueno, los alicientes para que traer esas 6 familias de Buenos Aires, luego las familias que vienen de Canarias, en unas condiciones que ahora, por ejemplo, en Sala, en la exposición, hay una carta que escribe un cura, el padre Cayetano Cataño, que, bueno, o sea, en un barco donde faltaba el agua, donde sobraban los piojos y los gusanos, o sea, que son esos, esas historias que todavía se les han ido, o sea, quedaron escritas porque fueron intercambios epistolares y que hacen a que quizás nos sintamos más cercanos con esa gente y también con las poblaciones preexistentes, que es relativamente reciente que se empiece en los textos escolares de historia a hablar desde otro lugar de las poblaciones preexistentes. Y era, o sea, tan así que, bueno, o sea, como te decía, ¿por qué Ciudad Fuerte? ¿Por qué darle aliciente a esta gente? Porque ya pasaban, como decía Ana, los portugueses, los indígenas y demás. O sea, no era que acá no hubiera nada. Claro. Y con respecto a eso de empezar como un fuerte, ¿no? Eso condiciona, me imagino, el diseño de la ciudad o cómo se vive. Sí, sí, claro. A ver, el diseño de las ciudades coloniales estaba estipulado en la normativa, ¿no? En las leyes de Indias, y básicamente había 2 modelos. Un modelo que era de ciudad-puerto, un modelo portuario, y un modelo de ciudad mediterránea, quiere decir, digamos, en el continente, ¿no? No sobre la costa. Y Montevideo se funda como ciudad mediterránea a contrapelo de esas condiciones geográficas. Eso está bastante, se ha dicho por todos lados. Creo que es así, a pesar de que Montevideo tampoco cumple estrictamente, al pie de la letra, la norma, ¿verdad? Es decir, se funda como ciudad mediterránea, pero hay una cantidad de transgresiones en casi todas las ciudades, ¿no? Digamos, Montevideo no cumple estrictamente lo que estaba planteado, pero sí se funda, si la comparamos con Buenos Aires, es clarísimo. No está fundada como ciudad-puerto. La iglesia, la plaza, lo que es hoy la Plaza Matriz o la Plaza Constitución, no está sobre la costa, sino que está adentro, ¿no? en la tierra. Entonces eso marca ya un principio distinto que tiene consecuencias en todo el diseño, el trazado de la ciudad, ¿no? Que lo vemos hasta hoy. Y en esto que decís, fuimos un poco díscolos de pronto. Yo uso el plural inclusivo y ya vamos a hablar con eso, Ana, porque eso me interesa pila, pero fuimos un poco díscolos en eso o fueron, digamos, los pobladores un poco díscolos en eso de no respetar esa regla, porque las reglas también son como mandatos y después pasa lo que pasa en la realidad. Sí, pero era bastante común, ¿eh? Hay pocas ciudades que respeten estrictamente la norma, es decir, se tomaba como base, como una premisa genérica, pero después, bueno, las proporciones de la plaza, la ubicación de la iglesia, el cabildo, las avenidas, bueno, por ejemplo, había previsto una pasiva, todo en torno a la plaza, que lo vemos en Cusco, por ejemplo, no lo vemos en Montevideo. Me parece que no era tanto una cuestión distintiva de Montevideo, sino que Minas, por ejemplo, es una de las pocas ciudades en Uruguay que cumple más fielmente, si no totalmente, pero está más cerca de lo que decía la norma. Pero era algo habitual, creo que no buscaría la singularidad de Montevideo en eso. Creo que la singularidad, que eso era un poco tu pregunta, es algo que se construye también. Tiene que ver con muchas cosas, se construye también a futuro, ¿no? Como la identidad, no es algo que esté atrás, sino algo que se va consolidando en el tiempo, ¿no? Y con respecto a esta primera Montevideo, digamos, ¿no? Si nos paráramos en esa primera Montevideo, ¿qué veríamos? Ya hemos tirado algunas cosas, pero ¿qué veríamos? ¿Qué se veía en esas primeras Montevideo? Bueno, la iglesia, los primeros edificios, ¿no? La iglesia, el cabildo, la bahía. La bahía era un lugar que se visualizaba muy bien desde la zona de la Aguada, era un lugar, por lo menos en determinado momento, no sé si al principio de todo, pero bueno, luego empiezan a surgir los miradores, la imagen de la costa empieza a ser algo no solamente de uso, sino de contemplación. Hay muchos dibujos y grabados de la época que muestran todo eso, ¿no? Los barcos en la bahía, la zona de la Aguada, zona de cultivos, de recreación.
Y por supuesto, bueno, la plaza principal, ¿no? Donde no tenía el diseño que tiene hoy, sino durante mucho tiempo fue un espacio indiviso, quiero decir, o sea, no tenía ninguna traza, y ahí, bueno, había hasta corridas de toros, celebraciones, ¿no? Era una plaza barroca en ese sentido, de festejo, de encuentro, de intercambio, mucho más, digamos, con cuestiones mucho más espontáneas quizá de lo que podemos tener ahora, donde tenemos ya el trazado definido, ¿no? Sí, tú preguntabas sobre la singularidad y siempre está el espejo de Buenos Aires, ¿no? Siempre estamos enfrentados a Buenos Aires. Yo creo que Montevideo, digamos, como ciudad fue desarrollando actividades y desarrollos similares a los de Buenos Aires, con la diferencia de que al ser en otro contexto histórico, ya el siglo XVIII, con las transformaciones del siglo XVIII, se dio en menos tiempo lo que en Buenos Aires se había dado en un tiempo mayor. ¿A qué me refiero? Bueno, no en 1726, 28, 30, donde las casas, barro, paja, cuero eran los elementos, ¿no? Pero después que se intensifica el comercio en la segunda mitad del siglo XVIII, va a haber una multiplicidad de actividades, va a venir una oleada de comerciantes y la ciudad va a empezar a transformarse. ¿Por qué? Bueno, porque se habilita el comercio con las colonias españolas, entonces, ¿eso qué permite? Bueno, que todo lo que, no todo, pero muchas cosas que se desperdiciaban, como la carne, pudiera ser procesada en saladeros y ser vendida para alimentación de personas esclavizadas. El propio tráfico de personas esclavizadas va a tener en el puerto de Montevideo el lugar de entrada. Entonces van a empezar a darse un conjunto de, digamos, de oportunidades que generan un rápido crecimiento de Montevideo. Ahora, si pensamos en otro, digamos, en otro aspecto de estos años de la década de 1720, yo creo que nosotros en general siempre hablamos de las familias, o sea, familias que desde las primeras órdenes del rey de poblar, digamos, un edicto del gobernador decía, bueno, que se presenten familias. Y entonces hablamos de esas familias que vienen desde Buenos Aires, o hablamos de las familias que vienen desde las Islas Canarias y decimos, bueno, se les da un solar en la ciudad, se les da una chacra, se les da una estancia, la posibilidad de recoger ganado, un título nobiliario bajo el de don, pero que distingue, ¿no?, frente a otros. Y bueno, sabemos que se le tiene que dar todo eso porque ¿quién va a venir a poblar un lugar donde en realidad son la barrera defensiva para España, ¿no? Claro. Pero no pensamos en otros que también vinieron. Cuando mencionaba Rosana el relato del padre Cataño, que viene con la segunda oleada digamos, de familias, él va a describir la situación de los guaraníes de las misiones que vinieron para construir las fortificaciones, las condiciones en las que están, y no reciben nada. Otros soldados que vienen a la guarnición, bueno, o sea, no tenemos que pensar que esta fundación generó derechos y oportunidades para todos, porque la sociedad era una sociedad que estaba dividida, fuertemente estratificada, y marcó distancias, ¿no?, entre los que eran considerados los fundadores y los otros que eran la fuerza de trabajo, libre o forzada, para levantar precisamente esa nueva población. Y en ese sentido, esa convivencia, ¿cómo se da? O sea, esa convivencia entre esos estamentos. Porque eran, bueno, es justamente es una sociedad muy como en compartimentos, dividida en compartimentos estancos. O sea, Montevideo es puerto esclavista desde 1788. El mismo Alzáibar, que era el que tenía el registro de poder, de que traía a las familias en esas condiciones, y que bueno, también el padre Cataño dice cómo que en un momento se pensó en hacer un juicio contra el Alzáibar, pero se sabían que lo iban a perder por las condiciones en las que lo habían traído. Y
esas primeras familias que vinieron, que eran labriegos, artesanos, a los que se les dio el título de dones, era eso, gente muy sencilla que convivían, bueno, con estos indígenas que era... faltaba una materia para que fueran población esclavizada. Hay un dicho del Jornal del Tape, que era por lo poco que se les pagaba, o sea, prácticamente nada a los guaraníes por hacer toda esa fortificación, por traer, acarrear las piedras, bueno, por todo ello. Y luego todavía se suma la población esclavizada. O sea, poblaciones, tanto las poblaciones esclavizadas como los indígenas, a los cuales obviamente nunca demoraron más de un siglo en poder acceder a la educación, o sea, estaba prohibido poder imprimir, eso era en toda América, imprimir libros en las lenguas indígenas solo. O sea, entonces también se da como una fuerte colonización cultural en la cual la Iglesia tiene una parte muy importante. Los indios guaraníes, que son también, o sea, hago referencia a la exposición, forman parte de las misiones jesuíticas y bueno, se los consideraba como la población indígena más fácil, si se quiere, bueno, en contraste con otras poblaciones que eran más resistentes, o sea, eran preexistentes y resistentes a la colonia. Y bueno, todo ello convivía. Y cuando hablamos, por ejemplo, del Saibar y de otros, de esa ciudad que empieza a desarrollarse gracias al comercio y demás, bueno, es otra clase, se va dando como, bueno, el desarrollo de otras clases sociales que ya no son esa primera generación de labriegos y artesanos, sino que, bueno, van a ser comerciantes, militares, vinculados a la Iglesia y demás. O sea, que no era una sociedad para nada, obviamente, ni democrática, ni equitativa, sino con unas inequidades y unas asimetrías tremendas. Y en esto, en cómo se ve la ciudad, ¿permean estas poblaciones? O sea, más allá de los diseños y de cómo fue evolucionando, ¿permean arquitectónicamente, permean en los usos? Sí, claro, la arquitectura siempre es expresión, ¿no? Ante todo es expresión de esas tensiones sociales. Eso pasa en la época colonial, pasa en la primera época republicana, pasa hoy, es decir, no es una expresión más, digamos, de esas tensiones. Creo que un poco el sentido de lo que decían ellas es ir contra una visión idealizada, ¿no? De, bueno, de aquellas familias que llegan y se les otorga, ¿no? Se les da el solar en la ciudad y se les da la chacra o la estancia en el territorio aledaño, ¿no? Que eso está atravesado por una cantidad de tensiones que obviamente afectan y están expresadas en la ciudad, están expresadas en la arquitectura. También hay una cosa importante a aclarar que no dije antes, y es que Montevideo se funda como una ciudad-territorio. Es decir, el modelo urbano de aquel momento no es el que hoy tenemos en mente, no es simplemente el casco urbano, sino que eso implicaba también todo un territorio circundante donde estaba justamente la zona, bueno, un espacio de defensa y luego zonas para cultivo y para agropecuarias, digamos, ¿no? Entonces era un modelo mucho más territorial y económico que incorporaba no solamente lo que hoy llamamos una ciudad, sino todo el territorio circundante, ¿no? Claro. Y bueno, y sí, los sectores sociales y todo eso se transparenta en las construcciones de la ciudad, ¿no? Los primeros, los que empiezan a tener los grandes miradores, no son los de abajo, son los que están mejor, ¿no? Y bueno, y eso, y obviamente también los edificios importantes públicos son expresiones de poder, ¿no? En aquel momento. Entonces ahí está claramente expresado a través de la arquitectura. Y en el tema de Zavala y toda esta anécdota hermosa de que porque él no quería fundar Montevideo. Entonces, bueno, después al final termina viéndose obligado por... Estoy bien, ¿no, Mana? Bueno, le insisten bastante. Podemos saber si quería o no quería. Claro. A mí me gusta pensar si quería o no quería, ¿no? Decís que no, digo, podemos pensar. Pero no lo ¿cómo podemos responder no, claro. si quería o no quería? Parecía que no quería, ¿no? Bueno, yo preguntaría, ¿qué medios le dan al gobernador de Buenos Aires para fundar una nueva población? Claro. Porque no se funda de la nada. Entonces, él llama a la población para que se presente. Tiene que, digamos, mover las guardias, las fuerzas en armas para hacerlo. Entonces,
yo creo que esa idea de que Zabala no quería fundar porque Montevideo iba a ser competencia, o que Zabala no quería fundar porque le interesaba mantener este territorio de estancias para Buenos Aires, ¿no? Porque yo creo que lo del puerto es como, esa sí que es anacrónico totalmente, o sea, imaginar que ese puerto iba después a terminar con el puerto de Montevideo, pero que poblar iba a quitarles la posibilidad de extraer ganado, bueno, eso creo igual que es un poco, digamos, como que no se sostiene. Efectivamente hubo diferentes órdenes, pero es cierto que también se fueron tomando acciones, porque por algo tenemos un plano de Petrarca, del ingeniero Petrarca, o sea, quien podía decir, bueno, acá se puede fundar o acá no, de 1719. O sea, viene para identificar dónde hay aguadas, porque la ciudad se tiene que fundar donde haya fuentes, el papel del puerto. O sea, todo ese tipo de cosas se van haciendo, que se precipita con digamos, la instalación de los portugueses, ni que hablar, porque allí lo que el Cabildo de Buenos Aires va, digamos, a recibir la información es que todos los recursos de la ciudad quedan como detenidos pensando que se van a tener que usar para eso. Pero yo no sé si quería o no quería. Es imposible saberlo, eso es fundar. Digo, realmente eso no lo puedo saber, pero lo que sí creo es que tenemos que pensar, insisto, en que a veces los acontecimientos históricos forman parte de procesos de más larga duración, pero que hay como acontecimientos que pueden forzar esto, ¿no? Y bueno, capaz que no obedeció las órdenes. A mí la canción de Fernando Cabrera me gusta mucho, pero no sé si quería o no quería fundar Montevideo. ¿Cómo dice la canción de Fernando Cabrera? No me acuerdo de la letra, la voy a buscar un poco. A ver, mientras podemos seguir compartiendo esto de Zabala como personaje. En realidad como personaje eso, como, más personaje que persona, ¿no? Pensándolo así, en si es un amigo o un enemigo nuestro al final, ¿no? Y que están los caramelos y todo eso. O sea, Zabala está como asociado en nuestro imaginario a nuestra fundación y a nuestro origen, sí, mucho más. No sé cuánto tuvo que ver directamente o no. Es que podríamos escribir una buena novela de ficción acerca del personaje de Zabala y de cómo en nuestro imaginario sigue identificado con los caramelos. O sea, la cara de Zabala es la del caramelo, que además se parece a D'Artagnan. O sea, si vas, o sea, ni siquiera sabemos cuál era la cara real de Zabala. Pero sabemos que no era esa. No, o sea, eso lo sabemos. Sin dudas. No era esa. No. Fue inspirado en una ilustración de los Tres Mosqueteros y D'Artagnan de Dumas. Esto es la peor revelación de la vida. Años comiendo caramelo Zabala pensando y no. Mire, yo los invito a todos a ir a ver el monumento a Zabala, en la Plaza Zabala, y cotejar con un caramelo la cara que está allí, que no es. Que no tiene nada que ver. Eso es increíble. Pero bueno, esto de este proceso... Perdón, pero no fue la agencia de caramelos la que hizo eso, aclaro. Es un cuadro que se le ofrece digamos, a un personaje de Uruguay como el verdadero retrato de Zabala. O sea, no quiero, yo me encantan los caramelos y no me quiero enemistar con la fábrica. Pero entonces... ¿No fue responsabilidad de ellos? No fue responsabilidad de ellos. Se asoció esa imagen. Y cuando se fue a construir el monumento, se hizo una investigación, o sea, Orestes Araujo hizo una investigación y ahí miró las distintas representaciones de Zabala y plantea que ese retrato hecho por Contrucci, que digamos llegó a conocimiento del Uruguay a través de Andrés Lamas, que estaba en Buenos Aires, ese retrato en realidad no era fiel, digamos, ni siquiera se había preguntado sobre los rasgos que podía llegar a tener. Porque en general los pintores, cuando tienen que representar algo que no conocen, bueno, o buscan bibliografía
Bueno, el caso de Blanes con Artigas. Claro, Claro, ven estamos- familiares, buscan descendientes, ven, o sea, hay toda una serie de cuestiones, pero acá se lo presentó, sí, afrancesado. Es cierto, Felipe V, el rey de España, era de origen francés, ¿no? O sea, Sí. pero no era la representación de Zavala, a quien además hay representaciones, él había perdido un brazo, medio brazo, en una batalla, y hay representaciones que, si bien él había perdido, digamos, el antebrazo derecho, lo representan como que había perdido el izquierdo, ¿no? O sea, que las representaciones de Zavala son también objeto de discusión y controversia. Polémicas. Sí. Con respecto a esto de la aceleración, ¿no? de esto que fue, tuvieron que prender un acelerador en esa época, ¿no? Eso también, digamos, de alguna manera permeó en cómo es Montevideo con respecto a otras ciudades, a otras ciudades coloniales. No sé a qué te referís con la aceleración. Con- Quizá lo que hablaba Ana. con esto de los portugueses, de tener que claro, llegaron los portugueses. de tener que venir y hacerlo rápido antes de que los portugueses se instalaran y terminaran siendo una segunda colonia. Bueno, yo creo que a nivel espacial, arquitectónico, Claro. y sí, obviamente. A ver, ahí hay un personaje, Gronardo, ¿no? Que es el que supuestamente avisa de que están instalados Sí. los portugueses, y eso es el detonante para que, bueno, finalmente Zavala cumpla la orden, ¿no? Y mande fundar Montevideo. Y Montevideo va teniendo un proceso, digamos, en su evolución arquitectónica, edilicia, espacial. No sé si es más acelerado o más lento que la de otras ciudades de la región. En realidad es un proceso que va a estar pautado por acontecimientos. Por ejemplo, el tema de la libertad de comercio, la posibilidad de comerciar obviamente va a trae otros programas, trae otro movimiento, otras actividades en la ciudad que van generando nuevas arquitecturas, que van generando otros edificios, ¿no? Y eso, bueno, obviamente también el avance de las cuestiones tecnológicas, ¿no? Eso también va en paralelo a cómo se va consolidando la arquitectura montevideana, ¿no? En un proceso que, bueno, sigue hasta hoy, digamos, y que atraviesa, bueno, hasta hoy, ¿no? Hasta el siglo XXI, digamos. A mí me gusta como hablar también de la evolución de los paisajes culturales, ¿no? Que es como ese entramado entre el tejido social y el tejido urbano y arquitectónico, y cómo todo eso permea y dialoga. Es imposible que no lo haga. Es como decían Laura, sucede hoy. O sea, tenés una periferia muy distinta a lo que son con otros servicios, a lo que es la parte céntrica. También sucedía ahí lo que estaba bueno dentro de lo que era esa ciudad fortificada o mal fortificada. Parece que no estaba tan bien fortificada, que por eso entraron los ingleses en 1807, pero es, bueno, una cosa era vivir en esas casas que primero son muy sencillas y luego van a tener esas azoteas y esos miradores, los que podían, no todos, y lo que quedaba afuera, o las chacras del Miguelete, que luego también permeadas por lo que es la Guerra Grande, terminan siendo, bueno, el refugio de las familias más pudientes que hacen otra arquitectura, que van a ser las casas quintas y demás. O sea, siempre hay una interacción entre lo que es cultural, lo que es socioeconómico y cómo se va desarrollando la ciudad, o sea, conformando paisajes culturales que, bueno, que van cambiando. ¿No? Y el paso, obviamente, de la época colonial a la República, ¿no? Eso implica un cambio, el abandono de los preceptos del neoclasicismo español, y se empieza a mirar a Francia, a Italia, ¿no? Y ahí aparece, bueno, arquitecturas que son neoclásicas, pero que vienen ya marcadas por la influencia de Francia, también por Italia, y bueno, ya sobre fines del siglo XIX, digamos que ya después de la Guerra Grande, la segunda mitad del siglo XIX, las casas quintas que mencionaba ella, todos los estilos exóticos, ¿no? De todo tipo, que miran hacia Oriente, que miran lo más lejano, misterioso, todas esas clases altas que empiezan a regodearse en esos exotismos, genera también una arquitectura muy particular, ¿no? Bueno, neogótico, tenés la Capilla Jackson en el Prado, por ejemplo, la Casa de Aurelio Berro, que es un neogótico inglés, es decir, tenés una proliferación de cosas distintas que se aleja mucho de lo que era en la época colonial, donde todo está mucho más contenido, estipulado y reglamentado, ¿no? Hay como una explosión, sobre todo sobre fines del siglo XIX, y bueno, y los nuevos programas también, ¿no?
los clubes sociales, el Club Uruguay, el Teatro Solís. Empieza a haber otro movimiento que también está vinculado con la burguesía, con el comercio, con nuevos sectores sociales que demandan sus lugares, ¿no? Sus lugares de encuentro. Claro. Entonces, claro, la arquitectura, como todas las artes, si es que la arquitectura no es estrictamente un arte, pero bueno, todas las expresiones culturales, digamos, reflejan esos cambios, ¿no? Tecnológicos, económicos, sociales. Y con respecto a esto de esto fundacional, recién hablábamos afuera y por eso me gusta traerlo ahora, porque yo usaba el plural, me incluía, ¿no? en cuándo llegamos, cuándo se hizo, cuándo fuimos, ¿no? Lo que fuimos, lo que somos. Y Ana, me decías que no te sentís parte de ese comienzo, o sea, o no sentís que eso seamos nosotros hoy. En realidad, como historiadora, tengo que tomar distancia del objeto de estudio. O sea, no puedo formar parte del objeto de estudio. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que con cuál de esos nosotros de 1724, 26, 30 y demás, podría identificarme. Porque no hay digamos, una comunidad que se traslade hasta el presente. Creo que Montevideo es mucho más diverso que eso y hay otros procesos sociales que han venido, digamos, interviniendo y generando otros presentes y otros futuros imaginados, ¿no? Entonces, ese comienzo de la década de 1720 en el siglo XVIII, bueno, es importante en el marco de un imperio español que tiene alianzas o tiene confrontaciones con otros imperios, que tiene una forma de relacionarse con las poblaciones indígenas, que si bien no están totalmente separados porque hay ciertos acuerdos, no es que estén siempre en guerra, hay ciertos acuerdos, o vienen a la ciudad a vender sus cosas, entonces venden sus pieles de jaguares, o sea, hay ciertos intercambios, pero hay una división, o una sociedad que admite la fuerza de trabajo esclavizada. Bueno, no sé, es como... Claro. Por eso yo decía, ¿con qué nosotros de esa época podemos identificarnos? Pero como historiadores, aún cuando trabajamos sobre el presente, siempre tenemos que tomar una distancia para poder evaluar las distintas fuentes que estamos considerando. A mí me parece que hay algo importante con el concepto de identidad, ¿no? Que a veces estamos habituados o hay ahí un sentido común, un lugar común de pensar la identidad como la raíz, ¿no? Como el origen. Me parece que eso es como una ficción. Yo creo que ahí tomo un poco a algo que decía Mario Zambarino, que fue un profesor de la Facultad de Humanidades, filósofo uruguayo. Él dice que la identidad es un proyecto de futuro y un proyecto político en términos de polis, ¿no? Es un acuerdo que vamos construyendo y esa identificación que podemos tener como montevideanos no es necesariamente con aquellas primeras familias, ni con el futuro, ni con el presente. Es una sumatoria de cosas que se van dando en el tiempo, ¿no? Son procesos largos y complejos, poliédricos. Creo que en la dictadura fue muy habitual hablar de la identidad, ¿no? Se construía, bueno, el año de la orientalidad y era, bueno, el gaucho, las boleadoras, Artigas, toda esa visión como en bronce de la identidad uruguaya. Me parece que hay que desmontar eso y pensar las cosas de una manera mucho más blanda, más dinámica y más colectiva, ¿no? Porque la identidad es algo mucho más complejo, si es que existe la identidad, ¿no? Porque también es un concepto que hemos construido. Sí, capaz que identidades sería más, sí, más aproximado. Cuando hablamos de diversidad cultural, incluso, o sea, esa sociedad, o sea, es casi imposible sentirte ligado a esas... a las poblaciones preexistentes o ¿a qué te vas a sentir identificado? A la población que venía esclavizada, a esas familias canarias, que el propio Barrando luego habla, o sea, hay un quiebre como, bueno, una sociedad que era como muy bárbara, si se quiere, en sus costumbres, o sea, con algo, con una cosmogonía totalmente distinta a la que podemos tener ahora. Quizás nos podemos sentir más cerca ya cuando es una sociedad que él menciona como disciplinamiento a partir de 1860 o 1870. O sea, es cambiante, o sea, las ciudades son ciudades vivas, las sociedades, las lenguas, o sea, estamos hablando de
de materia sensible que va cambiando, interpelada por, bueno, por cambios de paradigmas, por cambios de habitar, por cambios de sensibilidades, de campos sensibles. Entonces es como, bueno, realmente aquellas familias es como hace tiempo y allá lejos. Sí, lo que no quiere decir no reconocer esa, digamos, esa apuesta de venir con... O sea, cuando uno lee el padrón de los primeros, digamos, pobladores, bueno, están esas madres que vienen con bebé de pecho, ¿no? O sea, pensar lo que significaba ir a, bueno, a construir un futuro que se pensaba que iba a ser mejor en esas condiciones, ¿no? O sea, esos rasgos de heroicidad en términos no del héroe de bronce, sino de, bueno, claro, de gente que está forjando un futuro diferente. Eso, por supuesto, que uno lo percibe, ¿no? Cuando Rosana hablaba de las condiciones de la travesía, los que vinieron de Canarias, o también los que vinieron de Buenos Aires, que venían de tener una posición más o menos tranquila a aventurarse. Bueno, ahí hay mucha, digamos, esa participación nosotros la tenemos que reconocer, o sea, reconocerla como valentía, ¿no? Es decir, es el arrojo o sea, me imagino, digamos, a los varones, pero sobre todo a las mujeres, en esa, digamos, en esa coyuntura de, bueno, de incertidumbre sobre lo que puede pasar. Que eso aparte es transversal a todas las migraciones e inmigraciones. O sea, todo el que emigra, o sea, hasta el día de hoy, o sea, lo hace con... Que Uruguay además luego en el tiempo se caracterizó por ser una ciudad primero de recibir oleadas migratorias o inmigratorias, entre las que están mis padres, por ejemplo, que es la última oleada que vinieron en el 50 luego de la Guerra Civil Española, y por múltiples cuestiones políticas, económicas y demás, y luego, aquí luego de una dictadura, todo el que también con ese arrojo también emigra hacia, bueno, también por cuestiones económicas, políticas y demás. O sea, siempre va a haber un arrojo y quizá, bueno, ahí sí tengamos como una... Siempre todo une con la contemporaneidad, pero es como, bueno, a medida que obviamente que pasan las generaciones, es como más, quizá encontrar ese nexo sea más difícil, ¿no? Hablamos también de pronto de que no nos podemos identificar porque muchas veces lo único que vemos son estas familias, ¿no? En esto que estaban hablando ustedes todo el tiempo de las poblaciones indígenas, de las personas esclavizadas. Hay como un debe ahí en Montevideo como puerto esclavista y en el comercio de esclavos en incorporarlo como un dolor de pronto y como una realidad y confrontarlo, ¿no? Es como que no se habla mucho de eso en general. Piensa en la educación primaria, no sé, es como que es algo que había esclavos, pero no se sabe ni de dónde venían, ni tampoco que fuimos un puerto de trasiego, ¿no? O sea, todo eso es como que queda en un lugar medio raro, me da la sensación a mí, ¿no? Sí, yo de memoria, digo. Sí, creo que esos procesos han ido cambiando, creo que en el último tiempo ha habido una legislación que trata de reparar históricamente esos acontecimientos. Pienso en la ley de 2006, que se la conoce abreviadamente por el Día del Candombe, pero en realidad es el Día del Candombe y el aporte de las comunidades afrodescendientes, y después una ley un poco más reciente que reconoce, digamos, que la trata esclavista puede ser considerada en términos actuales como un genocidio, y a su vez trata de generar medidas en la educación precisamente y en el trabajo que puedan, bueno, avanzar en terminar con esa discriminación. O sea, creo que ha habido avances, lo que no quiere decir que eso haya permeado a toda la sociedad. Creo que en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria, en la universidad, se ha venido incorporando más estos temas. Supongo que los medios de comunicación también, y eso son ustedes los que tienen la palabra. Pero el tema de digamos, de los estudios sobre la esclavitud todavía tiene un gran debe, y
Y el debe es que hablamos de lo que pasa cuando están acá y no nos preocupamos por conocer la vida en África, las culturas, los pueblos, o sea, desconocemos eso, ¿no? Cuando trabajamos con las poblaciones indígenas, bueno, ahí se conoce más, tal vez, bueno, porque es el continente, hay arqueología, antropología, historia, digo, un montón de disciplinas, pero parecería como que esas poblaciones que fueron arrancadas de su lugar, cautivos sería otra manera de referirlos, como que no tuvieran pasado, ¿no? Como que su condición natural fuera el ser personas esclavizadas. Eso me parece que es un debe que tenemos y que hay que trabajarlo más a todo nivel, ¿no? De la comunicación, de la educación. Claro, porque además ese punto de vista bueno, era población esclavizada, o sea, uno está también invisibilizando los aportes culturales que van más allá del candombe, porque siempre es bueno, lo afro, el candombe, o sea, trasciende el candombe, que fue una población que luego, o sea, durante la dictadura, con la destrucción del medio mundo, de vuelta a la arquitectura, con ese entramado entre lo que es social, político e histórico, con lo que es, bueno, la demolición del medio mundo y el traslado de esas familias que habitaban mayoritariamente afros hacia la periferia de Montevideo. O sea, creo que toda esa invisibilidad también promueve cosas peores, como son el racismo. O sea, entonces es, bueno, también poner el foco en los aportes de la población esclavizada y también, o sea, hasta de la población preexistente. A mí me llamó la atención mucho recibiendo una escuela en el museo, que le pregunté a los chicos, o sea, había una vitrina con mates, ¿saben por qué tomamos mate? Y no sabían por qué era por la influencia guaraní, ni que el nombre Uruguay es una denominación guaraní. Entonces, bueno, sí, a veces es, justamente, bueno, desde mi rol como directora de museos, cómo socializar ese conocimiento que, como decían, se genera en la academia y empezar a incorporar estos conceptos en las escuelas, en las infancias, en la gente de a pie, para, bueno, no es un revisionismo histórico, pero es bueno para empezar a mirar las cosas de otra manera. Claro, de vincularnos de otra manera. Exacto. También entre todos, ¿no? En un punto. Para terminar, hay algo, digamos, si tuviéramos que decir, ¿cuánto porcentaje de lo que es hoy Montevideo tiene que ver o se puede vincular con ese origen que tuvo? Si es más un producto de la evolución y de las construcciones de las diferentes identidades y de nuestra geografía o de nuestras condiciones socioeconómicas, culturales, del lugar donde estamos, etcétera, o hay algo que se pueda como anclar o atar a cómo fue que nacimos. A mí ahí yo me gustaría como hacer un paseo por la Ciudad Vieja. Me parece que es como la península ahí, donde vos tenés tenés un proceso largo en pocos metros, ¿no? Entonces vos ahí tenés cosas que te pueden, a pesar de que ya obviamente no está la muralla y todo, tenés la Plaza Matriz, tenés los primeros edificios, tenés cosas que todavía hablan de ese Montevideo colonial, pero después tenés, y me refiero a la arquitectura sobre todo, ¿no? Después tenés todo ese proceso largo hasta el siglo XXI, tenés un muestrario de todas las épocas, ¿no? Entonces me parece que ahí se condensa un poco una posible respuesta. Creo que sí, hay cosas que remiten al origen, o bueno, a los primeros tiempos, y hay otras que vienen mucho después. Y lo interesante es que todo eso convive, y puede convivir o debería convivir quizá mejor, ¿no?, de lo que tenemos hoy. Me refiero a el respeto por el patrimonio, la no sustitución errática y sin motivo, un fundamento cultural, ¿verdad?, de algunos edificios. Creo que eso es lo que nos permite mantener ese hilo, seguir hilando y mantener ese hilo con lo que está atrás y lo que está para adelante, ¿no?
Y por eso decía, creo que en la Ciudad Vieja se da, vos tenés los edificios de la colonia, tenés edificios del principio del siglo XIX, tenés de mediados del siglo XIX, de fines, siglo XX, grandes obras de todas esas épocas que están de una manera bastante amigable, una al lado de otra, ¿no? Entonces ahí, a través de la arquitectura, vos podés reconstruir este proceso. Y supongo que a través de otras dimensiones también. Sí, yo me incorporaría a la Ciudad Vieja otro lugar que es el Cerro. O sea, creo que el Cerro de Montevideo, que como accidente geográfico es lo primero que empieza a quedar registrado en la cartografía y en la correspondencia, también es un elemento que nos permite conectarnos con estos 300 años atrás. Un cerro que por supuesto era diferente de cómo es ahora. La fortaleza recién va a estar terminada en los primeros años del siglo XIX, pero que servía como lugar para la navegación, ¿no? Como lugar de identificación para la navegación, y que mostraba esa bahía que ya desde tempranos años del siglo XVII, o sea, del siglo anterior, se veía como un buen lugar, ¿no? El cerro y digamos más hacia el oeste, el Santa Lucía y demás, se veían como buenos lugares para establecerse. Y el cerro que muchas veces aparecía de una manera exagerada. Ah, sí, sí, bueno. Era una montaña. Era enorme. Sí. Enorme, gigante, todo Sí. desproporcionado. Es que yo creo que también, o sea, la pregunta que vos hacés es una invitación también a preguntarnos, bueno, ¿y a partir de ahora qué, no? O sea, porque ese proceso de capas que se ve en Ciudad Vieja o en el Cerro, seguir respetando algunas construcciones y seguir respetando la identidad de muchos barrios, del Prado, de Punta Carretas y demás, más allá de las especulaciones inmobiliarias, como para, bueno, nuestra ciudad se caracterizó en distintos periodos por determinados tipos de paisajes culturales, de arquitecturas y demás, y bueno, si nosotros limpiamos alguna de esas capas, en las generaciones que vengan se van a perder algunos capítulos de esta crónica. Bueno, ha sido un gran placer tenerlos esta mañana para comenzar. Les agradezco muchísimo además la generosidad de empezar esta aventura conmigo. Son como las primeras pobladoras Sí, del programa. Así que muchas Placer. gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno. Estuvimos con Laura Alemán, con Rosana Carrete y con Ana Frega. Muchas gracias a las tres. Esa voz. Vamos a hacer una pequeña pausa, la primera de nuestra historia, la primera de muchas, diríamos. Ellas van a volver en algún otro momento, por supuesto, con otros asuntos en los que también están, más allá de esta mesa. Ya volvemos. TV Ciudad Streaming. De lunes a viernes, nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Así las cosas. Josema y Mariano Olivera encaran la actualidad con una propuesta entretenida e interactiva. Programas tenemos todos. Yamandú, Agustina Alves y Maxi Pérez comparten una divertida mesa con muchos temas de conversación. 300. Valeria Tanco nos presenta diversos asuntos ligados a los 300 años de Montevideo. Teatro en la ciudad. Noé Campo y Temponi corren el telón para hablar de teatro. TV Ciudad Streaming. Mira diferente.
se da la buena. Igual la fortuna rueda y al final se da la buena. La Fundación de Amigos del Teatro Solís presenta un consagrado espectáculo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en forma renovada. Gran Gala de Tango, dirigida por Martín García junto a Valeria Lima, Álvaro Agopián, Julio Covelli y una fila de bandoneones encabezada por Néstor Vaz. 23 de abril, 19:30 horas, Teatro Solís. Entradas en venta en Ticantel y Boletería del Teatro. Intendencia de Montevideo, la orquesta de tu ciudad. TV Ciudad Streaming. De lunes a viernes, nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Así las cosas. Josema y Mariano Olivera encaran la actualidad con una propuesta entretenida e interactiva. Programas tenemos todos. Yamandú, Agustina Alves y Maxi Pérez comparten una divertida mesa con muchos temas de conversación. 300. Valeria Tanco nos presenta diversos asuntos ligados a los 300 años de Montevideo. Teatro en la ciudad. Noé Campo y Temponi corren el telón para hablar de teatro. TV Ciudad Streaming. Mira diferente. fortuna rueda y al final se da la buena. Igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Seguimos compartiendo 300 en esta primera emisión. Estoy muy recontra feliz. ¿Y qué hice yo? Me agencié gente que me hiciera sentir muy bien en la que pudiera confiar absolutamente y liberarme yo de hacer nada, solamente de escuchar y fascinarme. Y esta es la intención con la que vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Pero antes les digo, les reitero, por favor, escríbanos. Nos pueden escribir por Instagram, @300tvciudad. Nos puedes comentar en la transmisión en vivo, obviamente, ¿no? En el canal de YouTube de TV Ciudad, del canal. Y después también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el 099-312-098. Nos pueden escribir y nos pueden mandar audios. No para este mismo programa de repente, pero en otros programas podemos empezar a pasar audios. Mándennos audios, cuéntenos lo que tengan ganas. Por ejemplo, yo todavía estoy muy impactada con lo del caramelo Zavala. Obviamente no fue lo único que me impactó de nuestra conversación anterior, pero lo del caramelo Zavala me dejó muy mal. Que ese no sea Zavala es como...
una frustración. Es peor que cuando uno se entera de ciertas personas que nos traen regalos en algunos momentos del año. Es mucho peor. Es una decepción que no puedo. Voy a tener que ir a terapia. Voy a tener que hacer una sesión especial de terapia en este momento. Bueno, y como les dije, todo esto que les había dicho de nuestro siguiente invitado es que voy a presentar al director del Centro de Fotografía, el señor Daniel Sosa. Buenas. Hola, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en el primer programa y luego las primeras pobladoras, especialmente, que las admiramos mucho. A las 3, ¿verdad? 3. Bueno, por eso mismo, ahora vos sos el segundo poblador, yo sigo admirando. Estoy bien, estoy haciendo de Zabala, pero bien. O sea, bien hecho, como se debe hacer. Bueno, el Centro de Fotografía se creó en 2002 y al frente estuviste siempre, ¿no, Daniel? Desde el principio. Soy funcionario de la Intendencia, soy fotógrafo, trabajé primero en el Servicio de Prensa y Comunicación y desde el 97 empezamos un proyecto sobre el archivo fotográfico de Montevideo, se terminó llamando, y desde ahí se creó el Centro de Fotografía en el año 2002, que hoy tiene su sede lo que era el Bazar Mitre 18 de Trendes y Convención. Ese edificio hermoso y maravilloso que además el centro recuperó, porque estaba había algunos pisos que estaban o los reformaron, no sé bien, ¿cómo fue la historia? Sí, eso fue un proyecto de reforma, y de recuperación un poco también. De recuperación y también mantener un edificio que es patrimonial, entonces es un ícono de la ciudad, increíble, fue Bazar Mitre, mucha gente todavía sigue llegando y se emociona con el cambio, y que trabajaron ahí, que ahí compraban los regalos para la familia y muchas otras cosas más. Nosotros empezamos acá cerquita, frente a donde estamos ahora, en el edificio de la Intendencia, donde el archivo que se fue conformando durante todo el siglo XX, la oficina fue cambiando de nombre hasta llegar a nuestro tiempo. Tuvimos la suerte que los fotógrafos que comenzaron esa tarea eran grandes fotógrafos y que tenían una visión de futuro increíble, donde ahora nuestros investigadoras e investigadores están encontrando documentos que nos dan cuenta de la visión de futuro que tenían, porque, por ejemplo, las placas sobre la Rambla Sur, los negativos fotográficos que encontramos hace tiempo, hicimos exposiciones, libros. Ahora en las actas hemos encontrado que la orden de César Valle Pacheco diciendo fotografíese la Rambla Sur, que esto va a ser un proyecto de futuro para las generaciones venideras. Entonces el mandato de esa visión de futuro, no solo en las obras, sino en cómo documentar ese día a día de la ciudad, no fue una casualidad, sino que fue un trabajo muy a conciencia. Claro, y eso es muy importante. Y también es muy importante esto que empezaron a definir ustedes, que es el archivo vivo desde el principio, ¿no? Y fue, pienso, ¿no? Desde ese 2002, que en algún momento estuvieron en el subsuelo también, ¿no? Estuvimos en San José de Ejido, la entrada por el túnel, del 2012 al 2015. Ah, y todo ese periodo. Ahí. Sí. Y era como sí, como entrar abajo, a otro mundo. Era un archivo, ahí sí era un archivo, ¿no? Pero este proceso de salir a la superficie y de abrirse a la gente, ¿no? Sí. Era algo que también desde el equipo inicial fue algo que se propusieron. Sí. O sea, no quedarse justamente en un archivo. Sí, el crear el Centro de Fotografía fue el sueño de muchas personas, no que no empezó con nosotros y nosotras, sino que el medio fotográfico uruguayo lo venía pidiendo de hace más de 30 años, lo que había pasado en otros países antes, era un deseo de muchas personas que nos antecedieron y también nos pasaron sus conocimientos y sus retornos sobre lo que estábamos haciendo desde el principio. Tina Pintos del Castillo, Diana Mines, Jorge Ameal, Anabela Baldubino y muchísimas otras personas en ese inicio muy joven de un lugar nuevo. Tuvimos intercambios de distinto tipo que nos fueron guiando y llegando hasta lo que empezó a ser el Centro de Fotografía. Que por un lado tenía una sala de exposiciones, que era algo novedoso para nuestro medio y algo deseado, y el archivo, o sea, viendo el pasado y el futuro de la fotografía uruguaya en un mismo lugar. Y eso generó algo muy intenso que desde el principio tuvo que ver con dar acceso a esas fotografías de las formas que la tecnología permitía en ese momento, y eso ha ido cambiando hasta el día de hoy, gracias a también como aporte de distintas áreas de la Intendencia, que tenemos esa suerte, como tecnología de la información. Hoy se puede acceder al archivo en alta resolución y descargarte la foto 60x40 para hacer un mural, hacer una remera o vender tazas con esa foto, porque el archivo en el año 2020, celebrando los 180 años de la fotografía en Uruguay, lo liberamos para el uso total de las personas que así lo deseen. Entonces, al descargar esa foto, vos podés generar nuevos productos o exposiciones o remeras con fotos y venderlas.
Y eso ha generado como la democratización de esas imágenes a un punto increíble que eso, mucha gente que se va sumando a usarlas, otras ya venían de antes, lo están reproduciendo tanto en sus redes o generando distintas cosas, distintas acciones o distintas reflexiones sobre la ciudad. Esto, en este proceso, con esos nortes, digamos, me imagino que hay hitos. Bueno, uno es esto, es lo que pasó en 2020, pero hay bastantes previos. Por ejemplo, toda la parte editorial del Centro de Fotografía, ¿no? Sí, eso tal cual. En 2007 editamos el primer libro de autor del Centro de Fotografía, que fue el libro de Iván Franco, Tribus, que también lo hicimos como hacemos las exposiciones en sala, con una convocatoria abierta para uruguayos, con una comisión de selección que cambia todos los años y elige lo que luego editamos. Ese fue el primero, fue un hito importante porque habíamos detectado que no había casi publicaciones de fotografía en Uruguay. Había 20 libros o 30 libros editados en la historia de la fotografía uruguaya, a diferencia de otros países. Entonces, comenzar con la publicación de libros que tienen un tratamiento en el tiempo diferente a una exposición, que es algo muy impactante pero efímero, nos parecía muy importante para dejar rastros de lo que pasa hoy y también para llegar a otros mundos. Ayer justo hablamos de eso con una colega argentina, de cómo a partir de la publicación de libros de repente te escriben desde Rusia. No sé, claro. Porque decir, ¿y qué pasó en el medio? Es que un uruguayo que se llevó el libro es primo de alguien que vive en Rusia, que se lo pasó a alguien de Rusia, que terminó escribiéndote. O sea, esa itinerancia de los libros, y no sabemos qué va a pasar con ellos en el tiempo, es increíble, y ahí nos pareció que era importante dedicarle tiempo y esfuerzo a las ediciones. Entonces hoy tenemos más de 100 libros, más de 100 publicaciones, tanto de libro de autor y autora, de investigación, tanto para Uruguay y Latinoamérica, ambas publicaciones, y después libros que muestran lo que es el archivo, como la colección Gelatina y Plata, que ya llevamos 6 publicaciones, que es la Rambla Sur, el Mundial del 30, Ciudad Vieja, Plazas y Parques, que lo editamos el año pasado, Montevideo en Carnaval, y bueno, estamos ahora preparando otro sobre 18 de julio para este año. Que eso también es otra forma de poner el archivo vivo, ¿no? Claro. Y de darle un sentido también, porque en el archivo también tiene esto de que a veces es difícil de bajar para alguien para alguien que no es profesional, sí, en materias de investigación o de archivología, ¿no? Es como, o incluso de fotografía, ¿no? Es como esa cosa de que te quedás así y es difícil de decodificar de pronto o de entender realmente. Sí, eso lo tomamos como una responsabilidad de nuestra parte del inicio. Quienes son los dueños y dueñas del archivo son los montevideanos y montevideanas, somos parte de la Intendencia de Montevideo. Ayudar a darle sentido para que se genere su uso desde el inicio es parte de nuestro mayor desafío. Entonces, generar actividades para el uso de ese archivo, hemos visto rápidamente que sí sucede, y tenemos cientos de pedidos por año de escuelas, instituciones barriales, o sea, organizaciones sociales, o sea, acá las dos cosas, una parte como de mito, que es la gente no va a entender, que eso sabemos que no, nosotros estamos seguros que no, es toda la gente, si tiene acceso, tiene la capacidad de entender. Con las fotogalerías, que ahora es otro de los hitos, lo hablamos después, nos pasa lo mismo, la gente le interesa, lo lee, lo usa, hay como mucho prejuicio en muchos aspectos que los tenemos como socialmente sí, incorporados. Pero yo igual quiero hacer una aclaración, sí. Lo mío no iba por ese lado, sino como en la comprensión de esto, de contextualizar, sí. Claro, la poder, responsabilidad de la institución. Incluso de curar, ¿no? De decir, bueno, vos elegiste hacer ¿y para la construcción de la Rambla Sur por una razón. Claro. Y verla así, es totalmente distinto a ver una foto de la construcción. Sí, no decía por tu comentario, sino que en general sé que... No, yo claro, por las dudas. Polémica así de entrada. No era una polémica, digo que sí está en nuestra sociedad en general, como si palabra archivo, ya va a ser aburrido, triste, no sé qué. Aburrido, sí, y no lo voy a entender. Y no lo voy a entender, y no es para mí, y no es... Y en realidad, eso, el archivo familiar, que es como la base de todos los archivos, de lo que custodian, y que ya se sabe que son más las madres, las abuelas, las que tratan esa memoria y son las que la cuidan más dentro de las familias y la hacen llegar a otra generación. Desde ese archivo, sumando capas hasta llegar al Museo Histórico Nacional, ¿qué pasa para que la gente lo pueda acceder a ese archivo, resignificarlo, darle acceso? Y esas capas que decís vos de qué hacemos con eso para que las personas puedan
conectar con esas historias. Claro. De repente nosotros tenemos un programa que se llama Fotoviaje, que es una obra de teatro para niños y niñas de primaria. Entonces nos visitan más de 3.000 niños por año que van al CDF, y esa obra de teatro, que tiene 2 actores y una actriz que se van turnando, llegan a ver un personaje que está vestido de época, como los fotógrafos del principio del siglo XX, y ellos supuestamente son quienes fotografiaron toda la ciudad y tomaron todas las fotos que custodia el archivo, y les van contando y ellos van participando en qué ven en esas imágenes, dando sentido, un poco lo que estabas comentando, a esas fotos históricas que de otra forma capaz que no son un contenido adecuado para que entren y lo utilicen. Claro. Y eso funciona, es lo más lindo que hacemos, creo. Eso también se hace en los barrios para público en general, y ahí se genera otra conexión que van padres, abuelos, abuelas y los niños y niñas, y ahí se genera una triple conexión porque ellos no pueden creer que su familiar estuvo en ese tiempo, en el momento que relatan, y dice, yo viví ahí, vi ese ómnibus, un trolley, por ejemplo, o el abuelo dice, estuve en el tranvía, tal, y ver la foto. Eso es una conexión que lo hacemos sobre todo en los teatros, en Peñarol, en el Cerro, todos los teatros que tienen la intendencia de los distintos barrios, y eso genera una acción ya para muchas personas a la vez con fotografía histórica, que es un ejemplo de lo que estabas comentando vos, de mostrarlo desde otro lugar al archivo. Y ponerlo vivo, ¿no? Y hacerlo Sí. vivo y traerlo al presente. Ahí también hay algo de lo generacional en este sentido, ¿no? Hay algo de lo generacional, perdón, y también hay algo de lo privado y lo que tiene valor público, ¿no? Eso es una tensión que desde el centro les debe pasar todo el tiempo, ¿no? Te alcanzan fotografías. ¿Qué de lo privado tiene valor público, tiene valor para la comunidad? Claro, desde el principio empezamos con esa posibilidad de dar la oportunidad de que las personas donen imágenes para acrecentar el acervo. Fuimos aprendiendo, viendo otras instituciones, que es donde aprendimos mucho de otros países, y dándonos cuenta que no todo era necesario que se suma al archivo por un tema de que después es una responsabilidad muy grande y un costo del día a día para hacerlo funcionar. Entonces, claro, por otra parte, está el contraste entre las fotos generadas desde la institución sobre la ciudad, que tenían un fin en ese momento. Estos fotógrafos tenían la finalidad de fotografiar la ciudad para el turismo, generar postales. Era un momento que Montevideo se ofrecía al mundo como un lugar turístico, el uso de las playas era novedoso, se creó el Parque Hotel, el Hotel Carrasco, el Parque Capurro, que tenía una playa hermosa también en ese momento. Fotografiar esos lugares, el Prado, era su fin. Entonces muchos barrios no fueron fotografiados por estos fotógrafos porque estaba fuera de su tarea. Poder dar acceso a imágenes que tengan que ver con cada uno de nosotros es parte de nuestra función. Tener esas imágenes de archivo, si no, no podemos ir al pasado, digamos. Entonces la política de donación va cubriendo de a poco con la infinita, es un gesto de amor de las personas que donan para que otros lo vean después, por decirlo de una forma más concreta. Es una responsabilidad, pero también las personas que nos donan están tomando la decisión de que esas imágenes entienden que es para que otras personas de ahora y del futuro puedan conocer lo que ellos guardan. Y esa política que está escrita en la página del centro cuenta un poco que sí, que no, y que tiene que ver con esto. Un ejemplo es, si tengo imágenes muy lindas de España, de mis abuelos, hoy no está dentro de la política del CDF de que eso sea parte. Si esos abuelos justo fueron los que vinieron hasta acá, capaz que sí. Entonces, eso hay un equipo de un fotógrafo, un archivólogo y un historiador que son quienes validan en base a esa política la propuesta de donación. Si eso es aceptado, la dirección, que en este caso soy yo, firma el OK, la intendenta es quien lo acepta y eso pasa a integrar el archivo de la intendencia. Con esa política ha crecido el acervo de 30.000 imágenes a más de 200.000 que van ampliando, amplificando en muchas variantes el contenido del acervo, desde miradas particulares sobre familias y demás hasta el archivo del Popular o el de Cámara 3, que son como grandes contenidos que han acrecentado la visión sobre nuestro tiempo. ¿Y también tiene posibilidades de adquirir comprando archivos? Pienso en estos de los medios o no sé. De momento no, de momento todas las imágenes que han llegado han sido por donación y el público al archivo que es histórico del CDF es el que tiene el acceso total. Las colecciones privadas, según el caso, es aparte de verlo, para utilizarla depende de cada caso qué alcance tiene ese uso. Claro. Bueno, y hablábamos de las fotogalerías, porque sí, además de eso,
bueno, es que van creciendo y las piden en los barrios. Hay pila de pedidos de fotogalerías dentro de los llamados. Eso es un gran éxito Es y muchos. increíble. Eso es también un reconocimiento de las personas hacia la gestión de las fotogalerías, porque desde 2008 que se creó la primera en el Parque Rodó, que fue dentro del proyecto de mejoras del parque en ese momento. Luego se creó la de Ciudad Vieja, la del Prado, como otras de las fotogalerías grandes. Hoy ya son 11 espacios públicos dedicados a la fotografía. Tenemos Engoes, Peñarol, Capurro, Parque Valle, Unión, el espacio de arte contemporáneo, y se van a crear otras en breve, como la del Parque Rivera, que dentro de la celebración de los 300 años va a ser uno de los hitos vinculados a la fotografía que van a suceder, y es como la tercera grande dentro de un parque, que también para el lado este es algo que faltaba aún. Y esto que decís vos, se cercan todo el tiempo asociaciones o los municipios o los grupos barriales, es decir, nosotros queremos construir una fotogalería, pero que la gestionen ustedes. Y eso también es como un gran piropo, por decirlo de una forma, al equipo y a todos que tenemos esta tarea, como reconocimiento al uso de la fotografía y el desempeño del funcionamiento de las fotogalerías. Y ahí eso va sucediendo, o sea, estas que se han ido creando vienen un poco de ahí. En Peñarol es otra que me olvidé de mencionar, el centro de barrio Peñarol. Todo eso genera una sinergia de que más personas ven imágenes que tienen que ver con ellos. El contenido de esas fotogalerías también, el 90% viene de propuestas de organizaciones o instituciones que quieren contar sus historias a través de fotografía. Dentro de ese contenido hay exposiciones que generamos nosotros directamente. Este año también, dentro de la celebración de los 300 años, creo que fue el 16 de enero, celebrando los 80 años del Teatro de Verano, generamos una exposición con textos de Milita Alfaro, que están generando también una publicación en los 300 años dentro de la celebración de los 80 años, con Cristian Calachi, el director, y generamos esta exposición que tiene por una parte la previa, o sea, cómo se construyó el Teatro de Verano con fotografías del archivo, que hay imágenes increíbles de la cantera del Parque Rodó y cómo eso se fue transformando en el Teatro de Verano y dejando de ser una cantera de extracción de piedra, pero tenemos fotos que lo describen, que son como hermosas, que las encontramos hace poco tiempo, y después las distintas obras que llevaron al teatro que cambie tanto, y las últimas obras que se hicieron el año pasado con las mejoras, y el teatro funcionando, o sea, también como mostrándole y que la gente reconozca lo que vivió o no vivió dentro del teatro, pero también que lo puedan conocer a través de esa muestra. Eso estaba en el Parque Rodó. Eso en el Parque Rodó. Pero ahora en el Parque Rodó hay otra exposición que también tiene que ver con los 300 años. Sí, que justo la autora es quien estaba sentada en esta silla, Ana Frega, que eso es parte de una investigación, una propuesta de ellas dentro de un convenio muy importante de la Facultad de Humanidades y la Intendencia, que hay muchas acciones conjuntas. Que ya las vamos a ir conociendo todas. Quiero que lo sepan, porque por eso dije que Ana va a volver en otro rol. Claro, ella convocó a 74 personas para generar esta publicación donde tienen que presentar un texto e imágenes que tengan que ver con la historia y el presente de la ciudad de Montevideo, con visiones muy diferentes, invitó a personas de la academia, la sociedad civil, entonces todos los relatos van dando un crisol de qué es Montevideo en sus distintas versiones, de cosas que se contradicen, se complementan, o sea, sí que es muy recomendable ver la exposición. La exposición, nosotros, es la fotografía más chica que el libro, por decirlo de alguna forma, entonces son 24 personas que seleccionamos, donde ahí se puede, a través de un QR, ver el contenido completo de la entrevista, no, de su texto, perdón, y las fotos, y ver el contenido del libro a partir de que sea presentado, que eso va a ser en mayo. En mayo se va a presentar ese libro. Bueno, sí. Ahí tendremos a Ana de nuevo por acá. Le pasar la invitación. Perfecto. Y esta exposición de la fotogalería del Parque Rodó va a estar hasta mayo, sí, por ahí, sí, ¿no? Sí, va a estar para mayo. Va hasta mayo. Sí. Y dentro del marco de los 300 años, lo que pasa es que el centro de fotografía es todo los 300 años. Claro, no tiene que hacer nada especial. Todo lo que hace tiene que ver con eso. Hay muchas que tienen que ver con eso, otras cosas que sí tienen un énfasis en particular vinculado a la celebración. Entonces, el proyecto Kioscos, que tiene que ver con ¿Qué ves cuando me ves?, se llama la premisa, es una acción que hicimos también con el equipo de 300 años de intervención en muchos kioscos de la ciudad. En la etapa que estamos ahora fueron solo los 18 de julio, pero a partir de la semana que viene los distintos kioscos de los barrios, de La Teja, Cerro, Carrasco, Malvin,
la blanqueada, o sea, casi toda la ciudad va a tener en sus kioscos centrales una intervención similar, donde aparte de pintarlos y embellecerlos de alguna forma, tiene una intervención de una fotografía que muestra un detalle de la cuadra donde está el kiosco, un detalle de arquitectura, y la provocación es cómo podemos rever dónde estamos, podemos rever con ojos fotográficos nuestro día a día y sorprendernos, ¿no? Entonces, hay detalles de la ciudad que son increíbles, que a su vez también cambian el día según cómo le dé la luz. Eso es parte de quienes somos fotógrafos, estamos todo el día mirando eso, pero transmitirle eso a la sociedad en general para no solo fotografiar, sino también poder disfrutar deteniéndose en cualquier esquina y ver cómo se ve un detalle que capaz que nunca viste. O sea, nos está pasando a nosotros en nuestro propio equipo, que muchas de las fotos que Andrés Crivari, Luis Alonso, Lucía y Ricardo Antúnez, Lucía Martí y Ricardo Antúnez generaron, es un shock decir, ¿cómo no puede ser que nunca vi esto? Claro. Estoy acá enfrente, por Es en mi ejemplo, donde barrio. estamos, Claro. tenemos un detalle de, capaz que les pongo como de deberes. O sea, hay 2 kioscos aquí en esta esquina que uno muestra el edificio de enfrente, el Palacio Díaz, que es un edificio increíble, que muestra un detalle en el kiosco que está enfrente, que capaz que ahora cuando salgas decís, esto nunca lo había visto. Me voy a Y es fijar. una imagen hermosa del edificio de enfrente. Entonces ese QR, tiene un QR cada una de las fotos para develar en caso de que no lo encuentres, y ahí está, no solo... Claro, porque es una pista, en Es- realidad, funciona como en pista. realidad- Vos de repente no encontrás eso que... Porque no lo mirás así o no lo mirás en ese ángulo. Sí, puedes estar un rato mirando y capaz que no lo No lo encontrás. encontrás, Y entonces- escaneás el QR, vas al sitio de 300 años y ahí ya te cuenta ese detalle, pero también te muestra la imagen amplia de esa zona y te cuenta qué es eso, ¿no? Tipo, este es un detalle del Palacio Díaz en del este Palacio caso, Díaz. y cuenta la historia del Palacio Díaz. Con el Salvo pasó un poco lo mismo, que tiene unas gárgolas increíbles en la pasiva. Bueno, probablemente muchas personas no hayan visto ese detalle. En nuestro caso tenemos frente al CDF, el Palacio New York, que tiene la puerta que nosotros nos mudamos y no Impresionante. la habíamos visto hasta que un compañero vio ese detalle, Impresionante. que es de bronce, que es Sí. hermosa. Ahora está detrás del kiosco esa imagen. Buenísimo. Está, pero no nos spoilees más. Ahí estamos viendo justo el Palacio de New York. Ahí va, esa que es para mí mi preferida. Es espectacular. Sí. Es espectacular. Pero no nos spoilees más qué es lo que estamos viendo, porque así vamos por la ciudad y por los kioscos y vamos descubriendo a ver si nos damos cuenta. Nos pueden mandar historias también, si tienen, con respecto a esta intervención que hay en los kioscos, si tienen historias de esos lugares que muestran esos kioscos. Y en este momento, ¿cuánta gente trabaja en el Centro de Fotografía? Hoy somos 68 personas que en distintas áreas, que van desde atención al público, gestión, administración, comunicación, fotografía, digitalización, conservación, investigación, curaduría, educativa. O sea, me van a faltar áreas, dirección, planificación, que conforman un equipo que es increíble, que es la base de todo lo que hacemos. O sea, haber constituido, generado un equipo con gente muy interesada en lo que hace, muy responsable, tirando ideas todo el tiempo y siendo muy permeables a lo que nos comentan los distintos usuarios y usuarias que tenemos, es el hito más importante, que esto que hablamos de los mojones, aparte de la infraestructura que se ha ido generando en el tiempo, es creo lo más importante y es el motor de todas las acciones que se van haciendo. Bueno, y para terminar, vamos a hacer al revés. Con las invitadas anteriores empezamos por ahí, pero vamos a terminar por acá con Daniel. ¿Qué es Montevideo para vos, si tuvieras que definirla? Y para mí es la ciudad más linda para vivir. O sea, creo que sí, tanto la calidad de vida que tenemos acá comparando con otras ciudades o amigos o personas de otros lugares, sí tenemos algo muy a escala humana que sí tenemos que cuidar porque es algo que la tendencia en todos lados a que eso cambie. Entonces, el barrio que estés sí tiene una escala que es muy humana, que en otros lugares eso se pierde, el poder hablar con las personas, vincularse, charlar, golpear el vidrio, como están haciendo ahora. Está enojada, hay alguien enojada. Es parte de lo que hacemos y que tenemos el contacto que sí tenemos que cuidar, porque sí es algo que la tendencia es a perderlo, pero sí creo que es lo más valioso es el interrelacionamiento entre las personas que todavía mantenemos en Montevideo.
Muchas gracias, Daniel Sosa. Ha sido un gran placer compartir esta mañana. Igualmente contigo. para el Centro de Fotografía estar acá en este primer programa, así que muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, ya saben, miren los kioscos y váyanse a la fotogalería del Parque Rodó. No sean vagos, porque uno después... para mí eso es parte de nuestra idiosincrasia. Dejamos todo para último momento y después se va y no lo vemos y no está bueno. Así que vayan a ver esa maravillosa exposición, que además es eso, es la diversidad, ¿no? Sí. Es eso de la diversidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Daniel Sosa, el director del Centro de Fotografía, estuvo con nosotros y ahora hacemos una segunda pequeña pausa y les reitero, escríbanos por Instagram, @300 TV Ciudad. Primero síganos en Instagram, ¿no? @300 TV Ciudad, ahí la estamos viendo. Y nos escriben o nos mandan audios, ya les dije que eso está autorizado, a nuestro celular que es el 099-312-098. Ya volvemos. TV Ciudad Streaming. De lunes a viernes, nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Así las cosas. Josema y Mariano Olivera encaran la actualidad con una propuesta entretenida e interactiva. Programas tenemos todos. Yamandú, Agustina Alves y Maxi Pérez comparten una divertida mesa con muchos temas de conversación. 300. Valeria Tanco nos presenta diversos asuntos ligados a los 300 años de Montevideo. Teatro en la ciudad. Noé Campo y Temponi corren el telón para hablar de teatro. TV Ciudad Streaming. Mira diferente. fortuna rueda y al final se da la buena. Igual la fortuna rueda y al final se da la buena. La Fundación de Amigos del Teatro Solís presenta un consagrado espectáculo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en forma renovada. Gran Gala de Tango. Dirigida por Martín García junto a Valeria Lima, Álvaro Agopián, Julio Covelli y una fila de bandoneones encabezada por Néstor Vaz. 23 de abril, 19:30 horas, Teatro Solís. Entradas en venta en Ticantel y Boletería del Teatro. Intendencia de Montevideo. La orquesta de tu ciudad. TV Ciudad Streaming.
De lunes a viernes, nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Así las cosas. Josema y Mariano Olivera encaran la actualidad con una propuesta entretenida e interactiva. Programas tenemos todos. Yamandú, Agustina Alves y Maxi Pérez comparten una divertida mesa con muchos temas de conversación. 300. Valeria Tanco nos presenta diversos asuntos ligados a los 300 años de Montevideo. Teatro en la ciudad. Noé Campo y Temponi corren el telón para hablar de teatro. TV Ciudad, streaming. Mira diferente. Bueno, seguimos compartiendo este primer programa de 300 y brindamos por muchos más ya con agua. Salud. Otra vez, les reitero, no se me pongan tímidos. Es @300 TV Ciudad en Instagram y el teléfono para el WhatsApp es el 099-312-098. Nos pueden escribir y mandar audios sobre lo que tengan ganas. También nos pueden mandar audios por Instagram. Yo no sabría nunca cómo descargarlo, pero alguien en estos equipos maravillosos que tenemos en TV Ciudad, multidisciplinarios, alguien de redes, por ejemplo, que está ahí, va a saber cómo hacer para sacar, extraer un audio desde Instagram y hacerlo aparecer acá, por ejemplo. Pueden contarnos de su vínculo con Montevideo en todos los aspectos que tengan ganas. Por ejemplo, eso también, en el de las imágenes. ¿Tienen, por ejemplo, foto en el cartel de Montevideo ustedes? ¿O solo los extranjeros se sacan fotos en el cartel de Montevideo? ¿O alguien que tiene, no sé, que viene de otra ciudad y no vive acá? Los y las habitantes de Montevideo, ¿nos sacamos fotos en el cartel de Montevideo? No sé, en algún programa contestaremos eso. ¿No, Diego? Es una gran pregunta. Si tienen, manden. ¿Está? Manden todo. Pueden mandar fotos también. Me había olvidado de esta parte. Imágenes también valen. Videitos, lo que tengan ganas. ¿Está? Esas son nuestras formas de contacto. Y ahora vamos a entrar en nuestra última conversación de la mañana, porque esto se fue rapidísimo, mucho más rápido de lo que había pensado, porque vamos a estar hablando primero de unos 13 fascículos maravillosos, del que ya está el primero aquí en mis manos, que son unos 13 fascículos que van a hablar de Montevideo. Ahora vamos a meternos en cómo y de qué manera. Este primero es como muy diverso, muy ecléctico. Entonces hay que ponerlos un poco en contexto con esto, pero también con todas las actividades que hay en el marco de un convenio marco, perdón la redundancia, entre la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo para celebrar estos 300 años, que implican un montón de personas, un montón de proyectos, y también implican siempre a Ana Frega. Ustedes quédense tranquilos que ella está por alguno de esos lugares y ya va a volver a estar acá muchas veces más. Pero ahora es momento de recibir a Irene Taño. Bienvenida, Irene. Bueno, licenciada en Antropología de la Facultad de Humanidades de la UDELAR y parte también del equipo que se conformó en este encuentro entre la Intendencia y la UDELAR para celebrar estos 300 años. Bueno, muchas gracias. Sí, soy parte del equipo que coordina Ana Frega y Nicolás Dufo también, que tienen múltiples actividades en ese convenio marco. Empezábamos tal vez por este fascículo, que en realidad es el primero de 13, como tú dijiste, y está, en realidad el autor es Nicolás Dufo, bueno, no pude estar, y un poco lo estoy presentando, este primer fascículo que es Identidades e Imaginarios en Montevideo, y después ya pronto saldrá el segundo,
que tiene que ver sobre territorios, y después iremos a los orígenes de Montevideo, también con Ana Frega, y a los paisajes, y a la arquitectura, y después a las formas de hacer política. Cierran este conjunto de fascículos también una mirada hacia el futuro, donde está, bueno, hay múltiples autores, más allá de lo que nombré, de Fernando Pelle, bueno, Raquel Polero, Wilson González, o sea, son varios historiadores, geógrafos, María Inés Moraes, Florencia Tull, Laura Alemán, y Gerardo Caetano, que es quien cierra con ese capítulo. Ese capítulo hacia el futuro, de mirada hacia el futuro. Exactamente, de mirada hacia el futuro un poco. Estos 13 fascículos, primero que nada, ¿cómo se armó este viaje, digamos, ¿no? Porque hay muchas formas y muchos abordajes posibles. Entonces, sí. ¿Cómo eligieron esas temáticas por las que van a transitar? Bien, estos fascículos que fueron organizados en el marco de ese convenio, bueno, eran posibles trayectos, recorridos históricos, pero que pudieran abarcar justamente varios escenarios, no solo la historia de los 300 años, sino que también la mirada estuviera puesta en el territorio, que estuviera puesta también, obviamente, en la historia. En este caso, en estas identidades imaginarias que hoy estuvieron hablando más temprano justamente sobre esto de las identidades de Montevideo, o las identidades en general. También pensar la ciudad desde la fiesta, también pensar la ciudad desde las formas de hacer política y de la participación. Entonces, bueno, primero que nada, quienes coordinan, ya lo dijimos, son ellos, y quienes pusieron la cabeza pensante de cómo pensar este recorrido, en principio fueron Ana y Nicolás, y ahí fueron en realidad armando un conjunto de académicos, de historiadores, de geógrafos diversos que podían dar la impronta y una mirada posible, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que quedan fuera, pero bueno, la idea es por lo menos pensar en ciertos recorridos posibles. No se puede cubrir todo, como no se puede cubrir todo nunca, ni 300 años, ni todas las posibilidades de recorrer la ciudad. Pero bueno, era una forma de ir planteando algunas de estas formas de pensar Montevideo. En este primer capítulo, en este primer fascículo, en realidad, de identidades e imaginarios, que es el de Nicolás, que es está muy bueno, y primero que nada porque está pensado para un público amplio, no es una cuestión académica, y eso es lo bueno de todos estos fascículos. Eso es lo importante, y también sí. La correlación, lo estamos viendo allí, ¿no? La correlación entre texto e imagen, el diseño, es algo amable que nos va llevando, no tiene la pretensión de ser conclusivo tampoco, es como ponernos a pensar diferentes aspectos, ¿no? de Montevideo sin que sea algo cerrado, es algo como para empezar la conversación, ¿no? Exacto, y aparte por la temática, porque la temática de identidades e imaginarios, eso también da para empezar muchas conversaciones. Creo que también está muy bueno y muy amigable la forma en que Nicolás pensó cómo entrar en esto, porque lo pensó a partir de una canción. Entonces vamos a ver que son como 6 partes que tiene este primer fascículo, y es a partir del himno de Montevideo. Entonces va tomando partes de esa canción y va, yo qué sé, el primer capítulo o la primera parte, la primera entrada, que es Todo viene hasta Mansa Bahía. Entonces, bueno, a partir de ahí empieza a hablar de esa vocación centralista de Montevideo. Entonces, una forma de entrar linda en este libro es ir escuchando los temas que Nicolás va diciendo, no solo por el himno de Montevideo, sino porque después va nombrando otros temas y otras músicas y otros autores. Entonces hay una cuestión sonora que también puede acompañar este libro, más allá de lo que uno vaya leyendo de cómo Nicolás fue organizando justamente estas identidades e imaginarios, esta idea de la construcción, esta idea de que no es acabado, esta idea de que son identidades múltiples en una ciudad, y que también en el marco o a partir, ¿no? Nicolás es historiador, pero no pretende esto ser únicamente desde una historia pensada a partir de una cuestión cronológica, por el contrario, ¿no? Cómo esas identidades se pueden leer desde diferentes lugares y cómo esas identidades también se viven. Entonces, hay después otras partes siguiendo con esto de la vocación centralista, siguiendo con el lugar de los ríos en la ciudad también. Entonces ahí también podés ir escuchando la música que te va recomendando Nicolás en el propio texto, podés ir viendo las imágenes que acompañan justamente eso, leyendo la información, y también hay literatura y hay poesía, y están nombrados también autores de cómo entran en la ciudad. Entonces esto te da
formas de cómo se ha pensado la ciudad, pero después esa idea de cómo los olores, los colores, los cambios de los colores en la propia ciudad, dependiendo del barrio, pero dependiendo también de las estaciones, y eso tiene que ver también con identidades imaginarias, porque eso, evidentemente, cuando uno empieza a leer, bueno, el olor de, dice Nicolás en un momento, de un horno a leña haciendo bizcochos en la mañana. Bueno, eso es Montevideo para algunos, ¿no? Esa cuestión. O ver en el parque, en determinados parques, cuando viene el otoño, que justamente estamos ahora. Entonces, esos cambios, bueno, eso genera ciertas identidades, pero no es la identidad de Montevideo, que es algo también absolutamente abierta, que no es algo cerrado, ¿no? También tomar esa idea que las identidades, que lo dice un historiador Hoffman, pero que bueno, son más camisas que piel, entonces las identidades que son múltiples para todos también son cambiantes, y en los procesos de todo el proceso fundacional de Montevideo también se van observando. Más allá de ciertos relatos que también Nicolás nos trae ahí, bueno, hay relatos que tienen una impronta pesada en nuestros imaginarios o en nuestras identidades, que son esos relatos que hablan de esta sociedad homogénea o sociedad muy culta, o esa idea de que Montevideo también es europeísta también. Bueno, ahí hoy también lo hablaban anteriormente, Nicolás también ahí lo trae. Bueno, ¿qué sucede justamente con los pueblos originarios? ¿Qué sucede con los tapes que fueron traídos desde un lugar para construir la muralla? ¿Qué sucede con los guaraníes? Estuvieron hablando también ustedes, bueno, con los afrodescendientes, en calidad de qué, un puerto que hacía tráfico humano, diríamos hoy, pero es así, inclusive en las condiciones en que vinieron también los primeros migrantes y los que fueron llegando en el siglo XX. Entonces, bueno, esos relatos que los tenemos muy internalizados hasta el día de hoy, porque más allá de que los relatos, o que a veces se transforman en mitos, ¿no? Son formas como de entender nuestra realidad, ¿no? Para eso nos ayudan, pero también esos relatos van cambiando. Obviamente que la academia tiene en ese sentido una función fundamental, y creo que vamos en esos caminos. Bueno, estamos como desarmando de a poco esos relatos para poder pensarnos nosotros hoy, porque todos los imaginarios y las identidades también tienen que ver con los presentes. Y bueno, y desde el presente leemos de otra manera el pasado, y también tiene que ver con ese futuro que queremos. Claro, entonces, también nos ayuda a proyectarnos, ¿no? Es eso, es tener los pies en la tierra y tener raíces. Pero también es interesante esto de que las identidades no se construyen desde la raíz, ¿no? O sea, que sí tienen una raíz, pero que no es desde ahí donde se construyen, que fue algo que me quedó muy, muy fuerte de la mesa de hoy. Esto de... No necesariamente tenemos que ir hacia allá o ver cómo era eso para tener una construcción de nuestra identidad en el día de hoy, ¿no? Sí está, pero no, es como que no, de alguna manera no nos determina, no es determinante en lo que somos hoy. O podemos ser lo que querramos ser, de alguna manera, ¿no? Podemos ser. Tenemos, sí, evidentemente, el peso de Claro. esa historia, el peso de ciertos relatos, el peso de imaginarios, el peso de ciertas identidades, pero también tenemos la opción de cambiarlas Claro. y la posibilidad. Y por eso mismo que también lo podemos ver en nuestro trayecto de vida, las identidades las vamos modificando y las vamos cambiando, y son amplias, son varias también, y son opcionales. Entonces, en esa construcción, cómo se apuesta, que también es cómo cierra el libro Nicolás, ¿no? En esa idea, en la última parte, bueno, pensemos esta ciudad también hacia el futuro, ¿no? O sea, qué es lo que justamente queremos construir, porque desde una parte, y esto tal vez se engancha un poco más con esto de los barrios, ¿no? Nicolás toma en un momento también, hablando de los barrios de Montevideo, ¿no? Cómo en determinados momentos, o por lo menos está en el imaginario, la fuerza del barrio, ¿no? Hay mucha poesía, hay mucha literatura, bueno, poesía, hay mucha música también que refiere a cuando éramos niños, jugábamos en la calle, con los vecinos, ¿no? Esa cosa del cara a cara, cuando el espacio público era un espacio utilizado de otra manera. Y bueno, y esas convivencias, hoy en día tenemos que también manejarlas de otra manera, tenemos que pensar qué tipo de convivencia queremos, tenemos que pensar también ese espacio público, cómo hacerlo público para todos. Digo, hay hoy en día varias temáticas sobre el espacio público, quién tiene derecho a escribir o quién no tiene derecho a escribir en esos espacios públicos, entre otros temas, pero bueno, esos temas de la convivencia son transversales a esa ciudad que pensamos, que queremos, y también tienen que ver con proyectarnos en cómo
pensar un Montevideo y en cómo queremos que sea ese Montevideo. Claro, y cómo queremos vivir también, ¿no? Porque de eso se trata. Desde lo comunitario también, que es eso, que es una dificultad en este momento también, ¿no? Irene, con respecto a eso de los barrios, hay todo, porque hay un convenio marco entre la Duclar y la Intendencia, entonces hay un montón de proyectos que ya, como dijimos, vamos a ir contando. Pero dentro de esto de los barrios, están yendo por barrios, digamos, con unas actividades que son con la comunidad. Con los vecinos. Con los vecinos. Sí, una de las, el convenio marco de la Facultad de Humanidades y de la Intendencia tiene como varias partes. Una parte son los fascículos, otra parte es un libro de imágenes que ya contaron recién en el CDF, y otra es la recuperación de las memorias barriales. O sea, eso es trabajar en territorio y trabajar con los vecinos. Entonces, se está trabajando, se empezó el año pasado, se trabajaron con 6 barrios el año pasado y ahora se está trabajando en este semestre con otros 6 barrios. Y en esto de recuperar las memorias es, bueno, tratar de trabajar en ese propio territorio con las comunidades, con los vecinos organizados, con los vecinos que no están, con los vecinos que quieren participar, bueno, con las alcaldías, con los centros comunales, también con los centros de enseñanza. Estamos tratando sobre todo este año, de tener una llegada un poco más importante, porque en esto de ir a los barrios y de trabajar con los vecinos, a veces, dependiendo de los horarios o de los días, que son los vecinos los que los eligen, pero bueno, ahí lo que tratamos es de trabajar, primero que nada, trabajamos con esta idea del territorio. Bueno, hasta dónde va el barrio según los vecinos creen que va, ¿no? Esas discusiones, bueno, esta calle o no, enfrente es el mismo barrio o no es el mismo barrio. Entonces, bueno, a veces trabajar con el plano, trabajar con las calles, eso ayuda. Y después ir recuperando memorias a partir de los estudiantes de facultad, que son los pasantes, son los que organizan, hacen una investigación previa en el barrio, hacen una investigación de archivo. Entonces ahí hay un trabajo importantísimo que están haciendo, que tiene que ver con recuperar en todos los barrios de Montevideo, desde los archivos, lo que hay. Aparte de, bueno, de las fotografías que también van llevando los propios vecinos y de otros objetos que van llevando los vecinos también, que cada uno va aportando y va contando la historia a veces de ese objeto y por qué eso es importante en el barrio. Entonces, en algunos barrios vamos a ver que van a llevar más fotografías de fiesta, en otros barrios van a llevar más fotografías que tengan que ver con el trabajo, en otros van a llevar más sobre el barrio que se construyó y cómo se construyó y cuándo vino el agua y cuándo eso empezó a tener desde la Intendencia un reconocimiento y empiezan a aparecer, por ejemplo, la propiedad, ¿no? Con nombre y apellido, ¿no? Entonces, que tiene que ver con diferentes vivencias en los diferentes barrios, porque cada barrio tiene su historia particular. Toda esta recuperación, aparte que se está haciendo, son 3 talleres, un primer taller que es como una presentación, ya los vecinos en realidad ahí empiezan a contar. Y sobre todo eso, de qué es el barrio, hasta dónde va el barrio, desde cuándo están en el barrio. En un segundo taller que es también el CDF ahí nos aporta y nos da una mano, que tiene que ver con, bueno, digitalicemos eso que los vecinos entienden que es importante y después también pensar como una especie de producto final para el vecino, como no es una marca porque no es una marca en sí, pero los vecinos en algunos barrios eligieron hacer podcast, entonces los propios vecinos hablan sobre algunos barrios. En otros lugares, Aguada, recuerdo ahora, decidieron poner las marcas de donde estaban justamente los primeros pozos de agua, que no estaban señalizados. En otros decidieron hacer un diario con algunas características, diario no, como un fascículo con algunas características. Entonces hay diferentes ideas muy diversas dependiendo de esos barrios y ahora estamos con estos otros nuevos barrios y también tratamos de ir a los centros educativos para tener esa otra visión de los niños que no van a los talleres en general o que no está la voz de ellos, como para tener otras generaciones que también, sobre todo, piensen en el barrio del futuro, el barrio que quieren, porque esto es importante también, por lo menos no solo... No, y también que sea algo intergeneracional también de alguna manera, ¿no? Como algo de que compartan y de que estén no sé, en esto de encontrarse, ¿no? Que ya es tan difícil. El viernes que viene están en el buceo y en Capurro, ¿no? En el buceo están en el Colegio Santa Elena, ahí en Rivera y... no sé, bueno, ahí es sobre Rivera, el Colegio Santa Elena. No me acuerdo de esquina que... creo no, están con la mitad de cuadra. Rivera y Propios, no. Bueno, el nomenclator es otro tema del que vamos a tener que hablar, porque ¿cómo vamos a decir Propios? Creo que es Rivera y Comercio igual, pero ¿cómo vamos a decir Propios? Qué horror, qué desastre, qué horrible, qué vergüenza.
Sí, en este semestre estamos en Capurro, Buceo, Palermo, Prado, Blanqueada y Colón. Ahí Esos está. son los 6 barrios que van a estar. Concretamente el próximo viernes a las 6:30 de la tarde en Capurro y a las 6 de la tarde en Buceo, como les digo, en el Colegio Santa Elena en Buceo. No sé si está confirmado el lugar de Capurro o no. De Capurro no. Todavía no. Todavía. Bueno, pero entonces es un ciclo de 3 talleres que es abierto. Abierto a todos los vecinos y vecinas, niños y adolescentes, todas las edades pueden ir, exacto. Perfecto. La idea es que cuanto más vecinos, vecinas quieran acercarse a contar la historia del barrio, a recuperar las memorias, a escuchar también lo que pueden aportar desde el proceso histórico de fundación de ese barrio, cómo se dio, bueno, esa es la idea de intercambiar ahí y recuperar entre todos un poco de este Montevideo. Divino. Y, por supuesto, este primer fascículo, ¿cuándo piensan que va a salir el segundo? ¿O todavía no hay fecha? Está entre abril y mayo. Ya está. Entre abril y mayo, El ya segundo está está por listo, salir. pero ya está por salir el Bien, segundo. perfecto. ¿Y que como características es parecido a este? Sí, o sea, tiene justamente ese balance entre la letra, las imágenes, y bueno, y después Fernando Pella y Lucía Rodríguez, que son quienes están. Justamente la idea es que sea accesible, es que se pueda justamente que todos los y las montevideanas puedan acceder y leerlo fácilmente. Pero es el resto. En la página de la Intendencia ya está, que en realidad es una página de 300 años, que no hemos dicho todavía, ¿no? Eso, por eso. Se puede, está En PDF, en sí. PDF en la página de la Intendencia, que en realidad la página de la Intendencia es 300, o sea, porque hay una página... Montevideo, ahí está. Miren lo que estoy poniendo recién ahora, ¿no? Al final. Me voy a esconder. Es Montevideo 300, Montevideo 300.uy. Ahí, igual, si entran por la página de la Intendencia, los va Llegan, a mandar para ahí. llegan. Pero allí ya está el primer fascículo disponible. ¿Y físico está disponible en algún lado o no? No, por ahora digo van a ir a todos los centros comunales, van a llegar a todos los barrios. Perfecto. Entonces ahí se van a repartir a todos los Perfecto. vecinos y vecinas que quieran adquirirlo. Pero igual la versión en PDF está bárbara Sí, porque, sí, sí. porque, como les digo, tiene un diseño que es muy amable y en la versión en PDF está exactamente igual que como está acá. Así que ya sabemos que eso está por ahí. Vamos a seguir profundizando en esto de los barrios y vamos a invitar a vecinos y vecinas que se hayan animado, ¿no? A ir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. ¿Algo más que nos estemos olvidando? Porque con Daniel nos olvidamos de algo, así que por eso te estoy preguntando. No quiero que quede nada afuera. Los invitamos a leer esos fascículos, a acercarse a los talleres y bueno, y al próximo libro es el de las imágenes, que está en la fotogalería, que es lo que dijo Daniel, en el Parque Rodó, que hay un adelanto ahí, pero después va a estar el libro que se va a presentar acá en la Intendencia. No sabemos bien. Ahí estaremos, Muy bien. Podría ser un viernes entre las 11 y la 1 de la tarde, por favor, les agradecemos. Irene Taño, muchísimas gracias por estar con nosotros y por cerrar este primer programa, casi que cerrar. Bueno, nosotros vamos a cerrar, ¿qué hacemos? ¿Me quedo conmigo? ¿Vamos a hacer una pausa, en serio? ¿Es necesario hacer una pausa? Bueno, pero cortita, vamos a hacer una pausa cortita, ya volvemos. TV Ciudad Streaming. De lunes a viernes, nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube. Así las cosas. Josema y Mariano Olivera encaran la actualidad con una propuesta entretenida e interactiva. Programas tenemos todos. Yamandú, Agustina Alves y Maxi Pérez comparten una divertida mesa con muchos temas de conversación. 300. Valeria Tanco nos presenta diversos asuntos ligados a los 300 años de Montevideo. Teatro en la ciudad. Noé Campo y Temponi corren el telón para hablar de teatro. TV Ciudad Streaming. Mira diferente.
Y llegamos al final de nuestro primer encuentro en 300. Espero que la hayan pasado tan bien como lo pasé yo. Les agradecemos mucho los mensajes a todos y todas en esta oportunidad. Nos quedamos sin tiempo, pero les prometo que de verdad el próximo viernes voy a organizarme lo suficiente con el equipo con el que estoy trabajando, a quien les agradezco mucho, con Estela y con Diego, y les voy a pedir a todos los que están acá también trabajando desde la parte técnica que me reten, así compartimos los mensajes, ¿está? De ustedes, pero mándennos muchísimos más, que los estamos esperando. Pueden mandarnos también, por ejemplo, ideas de temas que quieren que abordemos. Montevideo, como ya dijimos, lo vamos a encarar desde muchísimas dimensiones, desde todas las dimensiones posibles y las que se nos ocurran, y entonces por eso los invitamos y las invitamos a que nos aporten las suyas y las ganas que tengan, por ejemplo, de que acá haya alguien, ¿no? Recién se hablaba de la canción A Montevideo de Mauricio Ubal en esta mesa. Bueno, el viernes que viene va a estar Mauricio Ubal hablando de esa canción A Montevideo, porque ¿cómo se le hace una canción a Montevideo? Además de que la anécdota de cómo llegó a ganar ese concurso para tener una canción de Montevideo es maravillosa, y cómo él se terminó presentando. Ya lo vamos a hablar con él aquí. De repente le pedimos que nos toque un poquito la guitarra. También en esa misma situación vamos a tener a Tabaré Cardoso. Pueden hacer los deberes e ir escuchando esas dos canciones un poco. Hay una nueva versión de la canción A Montevideo de Mauricio Ubal, hecha recientemente en el marco de la celebración de los 300 años. Hermosa versión también. Y Tabaré Cardoso tiene su propia canción a Montevideo que se llama Montevideo, y que habla desde la llegada de esos barcos desde Europa hasta bueno, un montón de cosas más. Una poesía hermosa que encararemos la semana que viene. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 11 aquí en TV Ciudad. Yo los espero y me alegro muchísimo de poder tener este espacio para pensarnos. Que pasen muy lindo, que tengan un gran fin de semana. Y, hoy hay otro estreno acá. Hoy hay otro estreno. En un par de horas nada más. Un par de horas, estoy bien, ¿no? A las 2. A las 2 de la tarde. En una hora, ¿qué un par de horas? Ya deben estar llegando porque tiene una ansiedad y tiene una sobreproducción. Es una cosa impresionante lo que va a pasar acá. Noelia Campo y Jorge Temponi van a hablar sobre teatro. Teatro en la Ciudad se llama, y es una bomba. Yo digo que se queden ya, dejen así igual abierto el canal y quédense, porque no tienen ningún minuto de desperdicio, un segundo de desperdicio. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene. Que pasen muy bien.